Dele play. Bueno, voy a hablar sobre la autoridad y arrancamos. Bueno, la autoridad en el diccionario como palabra es gobernar a personas que están subordinadas, ¿sí? Es cuando hay alguien que está como por encima de nosotros, que tiene la capacidad de poder decirnos qué hacer o de dirigir nuestros tiempos o nuestras acciones. En cuanto a la autoridad como palabra que se utiliza religiosa, es el derecho a exigir qué creer y cómo actuar. El derecho a exigir qué creer, en qué creer y cómo actuar en base a eso que uno cree. Hay dos cosas que se pueden decir sobre la autoridad, y es que es veraz, y esto de que es veraz tiene que ver con que el conocimiento que tenga una persona sobre determinadas cuestiones es un conocimiento intrínseco y se dice que es una autoridad intrínseca. Por ejemplo, un biólogo se considera que porque sabe tanto sobre esa materia o sobre esa área, se lo considera como una autoridad en el campo. Y así con distintas ramas de la ciencia. Por eso se dice que la autoridad puede ser veraz, una autoridad intrínseca que tiene que ver con lo que uno sabe. La autoridad también puede ser imperial y está dado con el puesto, con el rol que uno ocupa. Por ejemplo, los reyes de un país, una autoridad más común para nosotros sería un policía de tránsito, porque cuando estamos en la calle nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Pero esto ya sería una autoridad extrínseca. La autoridad puede ser ejercida o puede ser delegada. No todas las personas que tienen autoridad pueden ejercerla. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene la autoridad sobre la educación, pero es evidente que no puede estar controlando todos los colegios, con lo cual delega su autoridad o parte de su autoridad en los directores, los rectores, ¿sí? En cuanto a los cristianos, para nosotros, ¿quién es la autoridad? Para todos los cristianos la autoridad es Dios y no hay otro más que Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque eso es una pregunta que otros muchos, los que no son creyentes, nos preguntan. ¿Es Dios porque Él nos creó? ¿Es Dios porque tiene el poder sobre todas las cosas que Él ha creado y aún sobre nosotros mismos? ¿Es Dios porque maneja los tiempos, porque maneja la naturaleza? ¿Es Dios porque Él existía antes que su propia creación y fue, como dice la plaquita, el que tuvo, el único ser que tiene poder dentro de su existencia misma? Por eso es nuestra autoridad. ¿Qué pasa con la autoridad de Dios? Dios, en lo que respecta a algunos temas principales, no ejerce una autoridad directa, ejerce su autoridad de manera indirecta. Algunos piensan que la autoridad de Dios está delegada en el hombre en algunos aspectos y enseguida surge la figura del pastor o de la autoridad de una iglesia, del apóstol o de como le quieran llamar. Sin embargo, hoy vamos a aprender que la autoridad de Dios está delegada en la Biblia. Dios delega su poder en la Biblia. No lo hace la Biblia como libro de manera literal, ¿sí? Ahí hay alguien ahí que está tapando Adriel Cornejo, que quiere ingresar. Lo que no es que la Biblia como libro tenga poder, sino que lo que contiene la Biblia es lo que tiene la autoridad de Dios, que lo que contiene es la revelación de Dios para su pueblo. Es como si Dios nos estuviese hablando de manera directa. Por eso decimos que en la Biblia encontramos la autoridad de Dios, se dice que la autoría del libro también es divina, porque a pesar de que fue escrito por hombres, estuvieron inspirados por Dios. Entonces, la Biblia, para todos los creyentes, es la autoridad de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros mismos. Ahora, para que nosotros podamos, los seres humanos, entender el origen, el significado, decir, sí, es verdad, es la Biblia, porque yo puedo leer un libro de biología y decir que ese libro es la autoridad de Dios. Bueno, puedo decir que cualquier libro es la autoridad de Dios, si lo digo así, sin nada que lo avale.
Para que nosotros podamos entender que la Biblia es nuestra autoridad, necesitamos poder entender la Biblia. ¿Sí? Vamos a la siguiente placa. Bueno, por ejemplo, los católicos tienen una posición. Ellos dicen que para entender la Biblia se los necesita a ellos como iglesia. De hecho, ellos intentan interpretar la Biblia siempre basados en las palabras que el Papa siempre está hablando acerca de porciones de la Biblia. Ellos dicen que para entenderlo, como nosotros los seres humanos somos naturales y somos limitados, es necesario que la Iglesia católica, como está conformada, nos ayude a nosotros a entender, como que sería la intermediaria entre esa autoridad, entre el libro y nosotros. De hecho, cuando en las iglesias católicas uno va a las misas, no hay Biblia, hay cancioneros, como que la Biblia la maneja el sacerdote y las autoridades por arriba de la gente que va a escuchar la palabra. Hay otra también posición que dice que la razón humana es lo que nos ayuda a nosotros a entender la palabra de Dios, y lo basan a través del entendimiento racional, ¿sí? Ellos dicen, bueno, se puede entender la Biblia por la gramática, por el léxico, por los contextos históricos, por una mejor traducción que la que se tiene de años atrás. Se puede entender la Biblia a partir de evidencias como profecías cumplidas, y a partir de esas evidencias uno puede decir, bueno, la entiendo desde el intelecto y me doy cuenta que sí, que la Biblia sí es la autoridad de Dios porque hay profecías cumplidas y puedo decir que sí, que eso es la autoridad de Dios. Y está la otra posición, que es la que a nosotros los cristianos nos termina de cerrar en nuestro corazón, que es entender la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué tiene que intervenir el Espíritu Santo para que yo pueda entender que la Biblia es de autoría divina? Porque, como dice en 2 Corintios 2:14, dice que el hombre, esto lo voy a leer, bueno, me lo acuerdo todo así, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y ahí habla del hombre natural. Cuando nosotros no tenemos al Señor, o cuando no hemos tenido un encuentro con el Señor, es locura el entender la palabra, o pensar que Dios habla a través del libro. Está muteado, profe. ¿Sigo? Ah, bueno, perdón. Entonces, decía que nosotros los cristianos entendemos que para poder entender la Biblia necesitamos el obrar del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios confirma esto en 2 Corintios 2:14 cuando habla del hombre natural. ¿Sí? Sin la ayuda del Espíritu Santo nunca podríamos entender lo que está escrito en la palabra. El Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros superar esa condición de hombres naturales, de no tener la capacidad de poder entender lo que está escrito, y recibir la revelación y la iluminación que Dios quiere darnos a través de su palabra. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? Nos ayuda cuando leemos la palabra de Dios y tenemos la iluminación, enseña a los creyentes, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, nos convence de pecado, nos guía en un mayor crecimiento hacia la verdad. Bueno, cuando estamos en esta aventura de poder entender la palabra de Dios, encontramos que hay componentes objetivos y subjetivos de la autoridad de Dios. Como el componente objetivo sería la Biblia en sí misma, el libro, la escritura, ¿sí? Que si está interpretada de manera correcta, es la base de la autoridad. Y el componente subjetivo es la iluminación que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona que comienza a leer la Biblia. Cuando uno comienza a leer la Biblia, abre el libro, es un libro común y corriente, podría ser una historia común, pero cuando el Espíritu Santo comienza a iluminarnos, ya deja de ser un libro común y comienza a ser la revelación de Dios dada a su pueblo. Entonces, la Biblia más la participación del Espíritu Santo en la vida de las personas es lo que le da el crecimiento y el entendimiento a la persona para poder tener un acercamiento mayor a nuestro Señor.
¿Qué relación hay entre la Biblia, la razón y el espíritu? Antes yo les había hablado de la razón, de que había un movimiento o una posición que pensaba que con la razón podemos entender, con el intelecto podemos entender, por ejemplo, la historia del buen samaritano, que habían algunos hombres caminando, que el hombre estaba tirado ahí, y con el intelecto yo puedo entender y decir, uy, qué mal, ¿cómo no se dieron cuenta que había un hombre que los necesitaba? La razón la usamos para poder determinar el significado del mensaje de la Biblia, y es necesaria. Una persona que no pueda entender esta historia como historia, difícilmente puede entender lo que sigue. Tenemos algunas ayudas para poder interpretarla la Biblia, como la hermenáutica, que son las técnicas que utilizamos para poder interpretar. Hay un montón de comentarios bíblicos, analizar palabra por palabra, analizar las traducciones. Y también tenemos otra ayuda que es la apologética, que es la defensa de esa teología de manera racional. Todas estas cosas están bien. Pero ¿qué sucede? Yo con la razón puedo entender la historia del buen samaritano, ¿sí? La hermenéutica y la apologética me puede a mí contar un montón y darme muchísimos recursos para entender mucho más con la razón la historia del buen samaritano. Y yo puedo entender que había un hombre con necesidad y que nadie lo ayudó. Sin embargo, cuando yo abro la Biblia y permito que el Espíritu Santo me cuente la historia del buen samaritano, hay un montón de cosas que la razón, ni la hermenéutica, ni la apologética me lo puede dar. Solamente me lo da el Espíritu Santo, que son los contenidos que Dios quiere transmitirle a cada persona que lee la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo y su obra en nosotros es lo que le da sentido a lo que nosotros estamos leyendo. Y ahí es donde podemos, como creyentes, llegar a decir, bueno, dejé de ser un hombre natural, ahora tengo la ayuda del Espíritu Santo y poco a poco voy entendiendo que tengo un Dios que es mi autoridad, pero que esa autoridad la delega en este libro, que cuando lo abro se transforma en su revelación divina. Y por último, les comento 3 puntos de vista que hay sobre la iluminación del Espíritu Santo en las personas, en cuanto a leer la palabra de Dios. San Agustín o Agustín de Hipona decía que él era un seguidor de Platón y decía que Dios imprimía el conocimiento en la mente de los seres humanos. Que para aprender de la Biblia se necesitaba, además de la persona, o sea, se necesitaba la persona, la Biblia para leerla, pero también una iluminación o un significado que Dios le tenía que dar. Como que nosotros nacíamos con un don de razonamiento, pero no involucraba en su posición al Espíritu Santo. Él no pensaba que el Espíritu Santo, no lo tenía en cuenta. No tenía en cuenta la obra que el Espíritu Santo podía hacer en la vida de las personas al leer la Biblia. Daniel Fuller pensaba que el problema del ser humano, volviendo a 2 de Corintios, el texto que habíamos hablado antes, que el problema no era que no era espiritual o que era un hombre natural, porque el ser humano podía entender lo que decía la Biblia, sino que no quería aceptarlo. Él decía que el pecado había hecho que el ser humano cayera, pero no su razonamiento, sí su voluntad. Se quebrara en su voluntad. Entonces, pensaba que la obra del Espíritu Santo podía cambiar la voluntad del ser humano para que aceptara las enseñanzas. El problema estaba en que él se basaba en solamente una porción de toda la Biblia para aseverar esto. Y después, el último pensador del que hablaba el capítulo era Juan Calvino, que pensaba que los humanos, en estado natural, no podían reconocer ni responder a la palabra de Dios, tal cual lo leímos en 2 de Corintios. Pero que si ellos empezaban en una etapa de regeneración espiritual, empezaban a tener fe en Dios y en lo que se leía, esto podía cambiar. El Espíritu Santo podía empezar a hacer una obra interna en la vida del creyente. Así que resumiendo este capítulo, que me pareció muy interesante y que me resultó muy productivo para mi propia vida, la palabra de Dios habla de la autoridad, de que hay un Dios que tiene una autoridad por sobre todas las cosas, pero que la delega de manera, la ejerce de manera indirecta a través de la palabra de Dios. Amén. Sí, faltó que levantaras la ofrenda y pidieras el llamado, ya estábamos completos.
O sea, ya alguno, tuve temor que alguno levantara la mano porque estaríamos en un problema en el seminario. Pero muy bien lo del hecho de la autoridad. Hay un detalle que yo quiero remarcar. La palabra de Dios es autoridad de Dios, es autoridad en el hecho donde se interpreta bien. ¿Sí? Yo obedezco a la palabra de Dios a partir del momento que se interpreta bien la palabra de Dios. Quiero que se entienda esto, porque no es autoridad por leerla, no es un libro de recetas. Sí, eso yo quiero hacer la aclaración. A veces nosotros decimos, la Biblia es palabra de Dios y le tengo que hacer caso. Sí, de esa manera a veces leemos la Biblia y, por ejemplo, ¿no? Un viejo chiste que decíamos en una época, ¿no? Agarramos la Biblia así nomás y leemos que dice, Judas se ahorcó, y corremos el pasaje y otro pasaje dice, ve tú, haz lo mismo, ¿no? Y nos vamos a terminar ahorcando, porque es autoridad de Dios. Sí, lo dijo la Biblia, no es lo dijo la Biblia, es lo que el Espíritu Santo me dice a través de la Biblia, que tiene que tener una lógica de interpretación, no puede ir contra otras cosas que dice la Biblia, ni contra otras cosas de la sana doctrina. Sacar pasajes de contexto, que es muy habitual que lo hagamos, ¿no? Sacamos un pasaje de contexto. Yo siempre cuento el pasaje de Job, donde Job dice que lo tomamos como una alabanza. Si una ramita, si una raíz tocara el agua, el árbol florecerá. No es una alabanza. Si se lee todo el capítulo, es una queja. Job está diciendo, yo me voy a morir, y el árbol, si tocara una ramita, tocara el agüita, crece, y yo me voy a morir. O sea, no es una alabanza, es una queja. Entonces, nosotros, bien decías vos, el hecho de la hermenéutica, de los comentarios, che, esto es palabra de Dios cuando se estudia. Y esa autoridad, cuando se le da un contenido de la palabra de Dios, no cuando hago lo que se me canta a mí la gana, que es habitual en las iglesias, muchas veces, sacar de contexto y decir, Dios lo dijo. Tengamos el cuidado, ¿sí? Dios habla, ahí Barth es un teólogo, él decía que recién era palabra de Dios cuando el Espíritu obraba, ¿no? Un conservador extremo. Barth era, digamos, fue el último gran teólogo para muchos del siglo, a Profe, nivel está protestante. Sandra. A ver, no la puedo ver porque tengo un cartel. Acá tengo a Sandra, listo. Ahí entró Sandra. Sí, ¿No? esta parte del capítulo decía que creo que lo dije, porque estaba nerviosa, Sí. pero creo que lo dije, decía que siempre va a ser un libro común hasta que el Espíritu Santo comienza a revelarse. Y esa es la clave, ¿no? Yo enseño homilética y le enseño, generalmente le digo a los chicos, a mí no me gusta hacer archivo de mensaje. ¿Por qué? Porque me parece que el mensaje hay que ir predicándolo constantemente de nuevo, hay que leer la Biblia siempre para encontrar algo nuevo. Es el único libro que siempre cambia lo que dice. ¿En qué sentido? Dios me va hablando con el mismo pasaje de manera diferente todos los días. Yo puedo leer el mismo pasaje en diferentes circunstancias de mi vida y Dios hace que eso tenga un contenido nuevo. Está escrita hace 2000 años la Biblia, no es algo nuevo. Ahí es donde obra el Espíritu Santo y ahí es donde se transforma en palabra de Dios y se transforma en autoridad. Mientras yo no haga ese proceso, se transforma en autoritarismo de alguien. Y ese es el cuidado, porque a veces somos los Rambos de la palabra. ¿Sí? Agarramos la Biblia y agarramos una ametralladora y empezamos a tirar versículo bíblico como... y matamos a alguien con los versículos. Dios habló. No, lo que hiciste es escupir la palabra de Dios y no es autoridad de Dios, porque Dios no habló, lo dijiste vos. Yo siempre me acuerdo de alguien que... No voy a decir nada.
Sí, voy a decir de otro que me acuerdo, porque no, sí, qué sé yo. A veces a mí mi prima Mabel me hacía aprender los versículos de memoria, me decía, ustedes se tienen que aprender los versículos de memoria porque Dios les va a hablar a través de los versículos de memoria. Sí, Dios me va a hablar a través de los versículos de memoria, pero si yo estoy en espíritu, si yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando, no porque lo diga como vaya caminando, diga, en paz me acostaré y estoy yendo a un boliche, no me voy a acostar en paz, estoy yendo a un boliche. Claro. O sea, Dios me habló. ¿Dónde? En el boliche. ¿Qué te dijo? Tomate otro trago. No pase de mí esta copa. No sé, a veces la gente dice, pero Dios me habló, pastor. Sí, yo sé que Dios te habló. Sí, a veces habla Dios, a veces habla el huevo frito que comiste, y a veces habla tu gana de hacer algo. La palabra de Dios es autoridad. ¿Cuándo? Cuando interviene el Espíritu Santo. Y cuando yo dejo que el Espíritu Santo obre e interfiera en mi vida primero. Si yo tengo que predicarle a ustedes, se va a transformar en palabra de Dios. Si dijo que el Espíritu Santo me habla a mí, después le hablo a ustedes. Si es un ejercicio, ¿sí? Si no caemos en el reduccionismo teológico, ¿qué es eso? Y es lo mismo que la viejita que ponía la Biblia abajo de la almohada. ¿Por qué pone la Biblia abajo de la almohada? Porque se me va a pasar el dolor de cabeza. No, no se te va a pasar el dolor de cabeza. O la otra que la ponía cerca de la planta para que crezca mejor la planta. Porque la palabra de Dios irradia energía y crece mejor la planta. Así no funciona la Biblia, así no funciona la vida cristiana, ¿sí? Saben que hay teólogos no cristianos. Sí. Dice, yo no soy cristiano, pero estudio a Dios. ¿Qué estudian? El concepto de Dios. ¿Sí? Estudian lo que decimos de Dios. Pues no son cristianos. Bueno, esa sería la mirada de los que estudian por la razón. O sea, todo lo que puedan Claro. pasar del intelecto. Ahora, yo en esto, y yo sé que ustedes tienen clase 8:30, yo tengo clase 8:30. Increíblemente, esto es como está en el seminario, pero sin moverse la silla. La semana que viene voy a poner una computadora en otro lado para por lo menos hacer el que camino por el pasillo del seminario, para hacer un poco de ejercicio, ¿no? Pero la razón hay que usarla, es una herramienta que es fundamental para el estudio de la palabra cuando está inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? No hay que dejar de usar esto que le dejaron acá, quedó un hueco en la creación, ¿sí? Entre la ceja y el pelo, al Señor le quedó un hueco. Lo pudo haber rellenado con aserrín, lo pudo haber rellenado con tierra o con cerebro. Él eligió el cerebro por un propósito, o sea, que lo usemos, pero lo usemos en el contexto de ¿qué? De la inspiración que Él nos da para hacer lo que Él quiere, para transmitir lo que Él quiere, no para que hagamos lo que querramos con nuestra razón. Hay que pensar, sí. Hay que razonar, sí. Hay que estudiar, reflexionar y estudiar la Biblia, sí. Ahora, inspirados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo haga esa guía que Él dijo, que Jesús dijo, les voy a enviar al Consolador y al que los va a guiar en todas las cosas. Es el que nos guía en el estudio. Ahí la palabra se transforma en autoridad genuina y efectiva. Y cuando ustedes encuentran un lugar así, ahí ustedes pueden decir, como dicen muchos, la obediencia trae bendición. Sí, la obediencia a Dios trae bendición, no a los hombres. Tengan cuidado, porque ustedes tienen una responsabilidad. Estudiar, reflexionar, qué se predica, qué se dice, y si es correcto o si está bien a la luz de lo que Dios les dice a ustedes. Porque eso también juega. Es autoridad cuando la predico, pero también se transforma en responsabilidad
cuando la escucho. Es un doble, que eso no lo dice el autor, lo agrego yo. Es un doble. Es autoridad al decirla, porque estoy dando una palabra que viene de Dios. Pero es responsabilidad al escucharla. Y si yo estoy escuchando una macana y no digo nada, o digo sí, amén, tiene su consecuencia. Por eso es importante estudiar la Biblia, es decir, no ser teólogo solamente, estudiar la Biblia, es decir, llegar a mi casa, leer de nuevo el pasaje que predicaron, ¿sí? Algo que yo recomiendo. A veces me trae dolor de cabeza, porque como yo lo recomiendo, mis hijos, mi señora me dicen, lo que predicaste no es tan así, ¿eh? Tenemos una discusión. Obviamente, sí, acá es una profcracia. Yo tengo razón. Pero con ustedes porque necesitan la nota, en mi casa no necesitan la nota. Pero es una responsabilidad el reflexionar. Porque si no, la Biblia no es autoridad. Es un librito que uso como excusa para manipular a la gente. ¿Sí? Ojo con eso. Hermanas, hoy son hermanas, no están los hermanos, pero estaba recién. Sí están los hermanos. Adri Sí sigue. está Adriel. Adriel está, son los hermanos en plural. Así, no puedo decir hermanex, porque no me suena re feo. Es horrible. Y probé toda la semana con el lenguaje inclusivo y no funciona en ninguna de sus variantes, ni con X, ni con O, ni con A. Así que son hermanos, ya era inclusivo en la antigüedad. El lunes nos veremos y sigue quién. ¿Quién es la próxima? Sandra. Muy bien. Usted va a tener su PowerPoint listo y le damos para adelante. Tiene 40 minutos. Yo no hablé tanto, ¿no? Un poquito menos. Pero usted no quiso que interrumpamos, entonces no interrumpí. Pero No, yo Sandra, dije, o graban o interrumpen, prefiero que graben. está bien, quedamos en la grabación. Sandra, le quiero decir, la vamos a interrumpir. Bueno. Yo soy de hacer eso, de interrumpir. Bueno. Por eso no me gusta escuchar a otros predicar porque no lo puedo interrumpir, así que sufro como... Sí, transpiro como... ¿Y a qué hora va a ser al final? Porque esta semana fue media... Vamos a respetar el horario de su cursada, que es a las... Gracias. No sé. Ni tengo ni idea cuándo es su cursada. Para mí... ¿A qué hora sí? No tengo el programa acá, lo tendría que poner... Sí, acá lo tengo. El no, no. pues acá tengo el viejo acá colgado. 18:20. 18:20. 18:20 hasta 7. Sí. Bueno. Vamos a respetar eso. Además, hoy mandaron un mensaje que había que respetar eso. Bueno, profe, bárbaro. Yo respeto eso. Bueno, ¿Y cuándo me va a dar? ¿Qué? Aprobé, no me dijo. Ya están aprobadas, quédese tranquila. Y fíjense que utilicé el término, Adriel, aprobadas, no aprobados. Lo dejo mudo. Lo sentí como una amenaza. No, quiero ver su clase. Sí, están aprobadas. Adriel es un locutor, profesor, va a quedar impactado. 40 minutos no le va a alcanzar. No hablé, no hables de más, porque después no llego a esas Tiene mucho para expectativas. decir, Adriel. Yo les voy a decir, no voy a decir nada porque tengo otra clase. Si no, no nos vamos más. Seguimos eternamente. El lunes los espero ver a todos, salvo Silvia, que tiene otra clase. Sí. Sabemos, se pierde la clase de Sandra. ¿Sí? Bueno, queda grabada. Las chicas me la graban. Sí, no, vamos a grabarla así, es parejo para todos. Todos están grabados y ustedes se ven. Bueno. Y se Está juegan. bien. Y después vendemos los videos. Si alguno se hace famoso, Eso yo pensaba. tengo los derechos del video.
Sí, es su cuenta de... De YouTube, yo salgo y me hago un... No, algo. por favor, profesor. Me está poniendo presión. Por favor, es sencillísimo. Dios los bendiga. Ahí estoy usando el Igualmente. plural inclusivista. ¿Sí? Dios los bendiga. Nos vemos. Cuídense. Chao, bendiciones. Chao, chao. Chao.